Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. El mundo mira hoy de nuevo hacia Gaza. La capital del enclave sigue bajo la nueva ofensiva del ejército israelí, la operación con la que el gobierno de Netanyahu ha reconocido ya abiertamente que pretende destruir por completo la ciudad de Gaza. Y a medida que el horror crece, se incrementa también el debate político y diplomático. Los últimos días, y especialmente a partir de lo que pasó en torno a la Vuelta Ciclista a España, hemos visto cómo las protestas pro-palestinas han servido para abrir el debate de lo simbólico, si lo que se representa ante el mundo es algo más que un juego. Y en este sentido ha ido ganando espacio la posición de España, como ayer destacaba el propio secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Dijo Guterres que el gobierno de España está en la primera línea de la defensa de los intereses del pueblo palestino y que eso es algo que Naciones Unidas valoran positivamente. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. En ese espacio de lo simbólico, después de lo ocurrido en la Vuelta, el gobierno intenta ahora expulsar a Israel de todas las competiciones deportivas. Así se lo pidió ayer el CSD al Comité Olímpico Internacional, que ya ha contestado que no. El Consejo Superior de Deportes solicitó al COI que se tomen las mismas medidas que se adoptaron cuando Rusia invadió Ucrania, dejarlos fuera. Pero el COI ha sido rápido en contestar, aseguran que son circunstancias diferentes y que Israel cumple con la Carta Olímpica, es la especie de constitución por la que se rigen y en sus bases está la responsabilidad social y el respeto a los derechos humanos reconocidos internacionalmente. Y el COI cree que Israel sigue dentro de estos márgenes. Antón Meana, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. En respuesta directa a la cadena SER, el COI destaca que el comité israelí cumple con la Carta Olímpica y pone en valor la convivencia entre atletas de Israel y Palestina en los últimos Juegos Olímpicos de París 2024. Por tanto, no habrá sanción como sí hubo al deporte ruso cuando su país invadió Ucrania, y esto permitirá a las diferentes federaciones como la UCI no expulsar a los equipos israelíes de las competiciones. La próxima cita importante en España va a ser el inicio de la Euroliga en el mes de octubre, cuando los dos grandes equipos de baloncesto de Israel empiecen a jugar partidos en España. Del deporte ya tienen el no, y a la espera de lo que decida la Unión Europea de Radiodifusión en diciembre, España se ha convertido en el quinto país que anuncia que se retirará de Eurovisión en 2026 si participa Israel. En este momento consideramos que es imprescindible dar un paso al frente para denunciar lo que está pasando en Gaza, un gesto, una señal para llamar la atención también del resto de televisiones que forman parte de la UER. Es la postura que defendió ayer el presidente de Radio Televisión Española, José Pablo López, y que fue ratificada por el Consejo de RTV. Ayer también el informe de la Comisión Independiente de la ONU concluyó que lo que está cometiendo Israel en Gaza es un genocidio. La cifra oficial dice que 65.000 personas han sido asesinadas en menos de 2 años de guerra. A partir de esos datos, los expertos designados por Naciones Unidas han concluido que la ofensiva tiene el objeto de destruir a los palestinos como grupo. Responsabilizan a Netanyahu y a su ex primer ministro de Defensa, Yoav Gallant, de incitar al genocidio. Aquí en España, al Partido Popular, el informe de la ONU no le parece suficiente para hablar todavía de genocidio. Creen que no es el momento y que Naciones Unidas no tiene la autoridad para determinarlo así. Con respecto a la resolución que han hecho 3 personas de la ONU, cuando la Corte Penal Internacional lo diga, nosotros, como siempre, estaremos de acuerdo con las resoluciones judiciales. Ahora, lo que está ocurriendo es mucho más complejo. El gobierno ha contestado al Partido Popular que su postura acabará pasándole factura. Les va a perseguir toda su vida política. No es ignorancia, es mala fe. Y añadiría más, una ceguera interesada. Por las medidas que va a tomar hoy Europa contra Israel, empieza el miércoles, es 17 de septiembre. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. La Unión Europea, que sigue sin utilizar el término genocidio, lleva meses enredada en la búsqueda de una voz común sobre la masacre en Gaza, va a mover hoy ficha. Se dispone a aprobar la suspensión de la parte comercial de su acuerdo de asociación con Israel. Es la medida más dura que han adoptado las instituciones europeas contra el gobierno de Netanyahu en casi 2 años de asedio. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días. Buenos días. El giro de la comisión anunciado por la presidenta la semana pasada se va a materializar hoy, cuando el Colegio de Comisarios apruebe el que será el primer paquete de sanciones severas contra el gobierno de Israel. Conoceremos, por tanto, el alcance de la suspensión parcial de la parte comercial de ese acuerdo, que es la medida principal de un paquete que podría incluir aranceles a productos israelíes, así como lo adelantado ya por von der Leyen, sanciones a los ministros extremistas y a los colonos violentos. La propuesta ya cuenta con el aval del Parlamento y ahora tendrá que ser validada por los 27.
por el Consejo Europeo. Ya en julio no se alcanzaba la mayoría para excluir a Israel de un programa de cooperación científica, la única propuesta que había hecho hasta entonces la Comisión. De nuevo, se requerirá de una mayoría cualificada para que salga adelante la propuesta que apruebe hoy el Ejecutivo Comunitario. Entre tanto, el ministro de Exteriores israelí ha respondido por carta a la presidenta de la Comisión, a Ursula von der Leyen. El texto está repleto de críticas. La acusa de empoderar a Hamás con estas presiones mientras ellos, dice, libran una guerra existencial. El Partido Popular votó ayer con Vox a favor de acabar con una de las pocas vías para regularizar a migrantes que lleva años en España. No salió adelante porque el Congreso rechazó, a pesar de los votos del PP y de Vox, una proposición de ley impulsada por la ultraderecha para acabar con la regularización por arraigo. Con eso podrían aumentar las expulsiones de personas migrantes. La votación retrata el giro del PP en esta materia porque hace algo más de un año votaba a favor de regularizar a 500.000 de migrantes. Julia Molina, buenos días. Buenos días. La propuesta de Vox pasaba por eliminar la principal vía que tienen los migrantes para regularizar su situación, para vivir legalmente en nuestro país, y el Partido Popular votó ayer a favor. Por pura coherencia con nuestras propuestas estamos de acuerdo en abrir este debate. Aunque esa postura contrasta con la que tenían hace un año, cuando votaron a favor de una propuesta para regularizar a 500.000 de personas. En aquel debate fue la Iglesia quien pidió a los populares que respaldaran la iniciativa. Ahora, sin embargo, se acercan a las tesis de Vox. No es insolidaridad pedir que se cumpla la ley y no es extremismo exigir respeto y convivencia. El texto de Vox al que han dado su respaldo incluía no solo eliminar la regularización por arraigo, también facilitar las expulsiones, triplicar el tiempo máximo que puede pasar un migrante recluido en un CIE o eliminar el Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia. Deportaciones masivas, remigración de quienes delinquen, de quienes vienen a vivir del esfuerzo de los de aquí. Vox defendió ayer esta propuesta con un discurso xenófobo en el que vinculó la migración con la violencia. Ni una niña en peligro más, ni un machetazo más. El PP ha respaldado esas medidas de Vox con su voto a favor, aunque no ha sido suficiente para que la propuesta saliese adelante porque el resto de grupos han votado en contra. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Del exterior, mientras el debate a nivel internacional sigue por el genocidio en Gaza, Trump aterrizó anoche en Londres para reunirse con el primer ministro Keir Starmer, con quien busca cerrar nuevos acuerdos económicos. La visita va a tener de todo y la recepción de la Casa Real británica será por todo lo alto, con banquete incluido en el Castillo de Windsor. Corresponsal en Londres, Lucas Font. El primer ministro británico confía en que la visita de Donald Trump sirva para dejar atrás los escándalos de las últimas semanas, incluida la destitución de su embajador en Washington por sus vínculos con Jeffrey Epstein, y permita poner el foco en la captación de inversiones y en la creación de empleo. Pero no será hasta el jueves cuando se reúna con Starmer para confirmar nuevos acuerdos, entre ellos una posible reducción de los aranceles que siguen en vigor sobre algunas exportaciones británicas como el acero o el aluminio. Antes, el presidente estadounidense será recibido por Carlos III en una jornada cargada de pompa con la que el gobierno británico pretende agasajar al republicano. Es un honor tener a este rey, es un caballero elegante que representa al país muy bien, ha asegurado Trump antes de salir rumbo a Londres junto a su esposa Melania, en la que será su segunda visita de Estado al Reino Unido como presidente. Pues en Estados Unidos estará hoy la noticia económica del día. Porque hoy está prevista la primera bajada de los tipos de interés en Estados Unidos desde que Trump volvió a la Casa Blanca. Tras meses de presiones, la Reserva Federal bajará hoy el precio del dinero para intentar corregir los datos que apuntan a un enfriamiento del mercado laboral en Estados Unidos. Jordi Fàbrega. En diciembre del año pasado fue la última vez que la Reserva Federal de Estados Unidos bajó los tipos de interés. Dejó el precio del dinero por encima del 4,25% y pese a las continuas presiones e incluso amenazas de Donald Trump y sus asesores, no los ha tocado desde entonces. Llega tarde, pero debería bajarlos, decía Trump sobre esta posible bajada de tipos hace unos meses, porque ello abarataría los créditos de los americanos y también bajaría los intereses que Washington paga por su enorme deuda. Pero la Reserva Federal y su presidente se han resistido hasta ahora. The baseline outlook and the shifting balance of risks may warrant adjusting our policy stance. Los datos señalan que habrá una bajada de tipos, decía Jerome Powell hace unas semanas, y se espera que sea de 0,25 punto, porque los datos de empleo están apuntando a que la economía de Estados Unidos se está frenando y una bajada del precio del dinero servirá para estimularla. Ayer se produjo un nuevo crimen machista en España. Un hombre de 66 años mató a puñaladas a su mujer en el Algar, en Cartagena. Fue detenido poco después cerca de la casa en la que vivían juntos y a los agentes les dijo que la habían
encontrado muerta, que no había sido él. Radio Murcia, Juanjo Asensio, buenos días. Buenos días. El cuerpo de la mujer fue hallado con múltiples heridas de arma blanca en el interior de su vivienda. La Guardia Civil ha detenido a su marido como presunto autor de un delito de homicidio y está previsto que pase a disposición judicial en las próximas horas. Vecinos de la zona alertaron a los servicios de emergencias después de ver al hombre salir de la casa desorientado y diciendo que había una mujer muerta en su casa. El cuerpo presentaba signos de violencia por arma blanca, lo que ha motivado la apertura de una investigación. En la pareja no constaban antecedentes por violencia de género. Se trataría del primer crimen machista en la región de Murcia en lo que llevamos de año. En lo que va de año en España, 27 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, 1.321 desde que comenzó la estadística en 2003. Nos vamos hasta Extremadura. Maite Carrasco, buenos días. Hola, buenos días. Y hasta Galicia, Ricardo Rodríguez Richie, buen día. Hola, buen día, Ángeles. Vamos con algunas informaciones que llegan de estas dos comunidades y una es esa investigación que está llevando a cabo, Richie, la Universidad de Santiago, y es una investigación que demuestra cómo la música impacta en nuestro organismo, como por ejemplo a personas con daño cerebral. Sí, un ambicioso estudio de la Universidad de Santiago en colaboración con el IDIS, el Instituto de Investigación Sanitaria, que trata de determinar los beneficios de la música clásica en el ser humano, y las conclusiones son muy claras. Escuchar música puede modificar la expresión de los genes, las proteínas y hasta la microbiota en personas con autismo, demencia o daño cerebral. Laura Navarro es una de las impulsoras del estudio. O sea, a microbiota das persoas cambia antes e despois de escoitar un concerto de música de unha hora. O sea, é increíble ver como todo o corpo, o sea, resistra de alguna manera e cambia después de tener una experiencia musical. El 3 de octubre, nueva entrega, Ángeles, nuevo concierto de la Real Filarmonía de Galicia, donde se recogerán muestras de saliva, sangre y lágrimas de unos 150 voluntarios para analizar cómo distintos estímulos musicales asociados a emociones generan efectos diferenciados. Todo para definir todavía mejor los beneficios de la música como terapia. Qué bueno. El convento más pequeño del mundo, que está en una localidad cacereña, el más pequeño. Se le conoce como el conventito o el conventino. Se trata de El Palancar. Está situado junto a la localidad cacereña de Pedroso de Acín, un lugar de dimensiones mínimas que se ha ganado pues ese título, el convento más pequeño del mundo. Mide 72 metros cuadrados. Lo han definido como un lugar con 32 pies de largo y 28 de ancho, con una capilla tan pequeña que en ella solo cabían el sacerdote y otra persona que le ayudaba, nada más. Fundado por San Pedro de Alcántara en el siglo XVI, este convento se ubica muy próximo a la Sierra de Cañaveral y a los valles del Jerte y el Alagón. Una de las historias más conocidas sobre San Pedro de Alcántara aquí en el Palancar era su forma de dormir. Cuentan que Santa Teresa se sorprendió al ver a Fray Pedro de Alcántara que dormía sentado y con la cabeza apoyada en un madero en la pared. Claro, porque en el convento no cabías tirado, casi. Casi no cabía. Bueno, Pedroso de Acín es un municipio también muy pequeñito de Cáceres, tiene 92 habitantes. Entonces el convento va acorde al tamaño de la localidad. Claro. Buscan fórmulas, Richie, para alargar la vida del árbol más visitado de Europa, que resulta que está en Galicia. ¿Dónde iba a estar si no? Hombre, por favor. Podía haber estado en Bilbao, pero no, está en Galicia. Está en Galicia y es un eucalipto de unos 68 metros de altura y una edad biológica de unos 150 años. Está situado en el Souto da Retorta, en Chavín, en Viveiro, en plena Mariña de Lugo. Se le conoce como o abó, esto es abuelo en galego, y lleva tiempo enfermo debido al ataque de hongos que afectan al 70% de su vitalidad. 6 expertos de diferentes puntos de España han viajado hasta la zona para analizar su estado y ver formas de buscar una muerte digna para uno de los árboles más queridos de Galicia. Entre las opciones que plantean están realizar un tratamiento de suelos en el entorno, combatir el patógeno que lo agrede o realizar una poda muy selectiva, medidas que permitirían ampliar su esperanza de vida unos 30 o 40 años. Pues a ver si lo consiguen. Y la bandera de Palestina, Maite, que se coló en la romería del Espíritu Santo este domingo en Cáceres. Sí, el sacerdote Johnny Pereira la puso a los pies de la imagen del Cristo del Humilladero para mostrar su apoyo a la población palestina. Dijo que las últimas palabras del Papa Francisco fueron paz para Gaza, para Ucrania y para el mundo. Jesús era palestino y en este pueblo se sigue crucificando a la gente, según el padre Johnny. Eso era lo único, dice, que quería reivindicar. Y otra muestra de solidaridad también con Gaza, en Mérida. La silueta del toro de Osborne, ubicado a la entrada de la ciudad, aparecía también pintado con la bandera de Palestina. Maite, Richie, gracias. Adiós.
Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Pepa Blanes nos propone familiarizarnos con el calipso. Doble recomendación para hoy, un documental, pero en el fondo lo que les estamos recomendando es que se aficionen al calipso. Es un estilo de música irreverente, divertido, político y poco explorado por aquí. Música surgida en los países caribeños que supuso una forma de resistencia, de sátira y de celebración de todos aquellos que emigraron a Londres después de la Segunda Guerra Mundial, defendiendo sus raíces africanas y el humor. Ahora un documental nos acerca a este género, acompaña al gran maestro del calipso, Lord Kitchener, es One Hand Don't Clap, traducido como Una mano sola no aplaude, y cuenta la gira de este artista por Nueva York, al tiempo que explica qué supuso el calipso. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.